es que por más que trato de entender la propuesta de Bruno, Pedro y tú, pues no puedo. La verdad es que no puedo. Ok, está bien, eso es sincero. Sí, es muy sincero. Ahora, Gracias. yo te quiero hacer una pregunta. ¿Te has puesto a imaginar cómo sería tu relación con ese bebé? O sea, ¿en realidad te has puesto a pensar? Sí. Yo sería su mamá. Compartiría el bebé con sus papás, como muchas mujeres comparten a sus hijos con sus papás que no viven con ellos. Obviamente tendría que hablar con Bruno y con Pedro y ponernos de acuerdo en muchas cosas. Pero lo que yo quiero que entiendas es que ese bebé tiene mucho amor. Que está pensado por 3 personas que lo necesitan. Es que justamente creo que eso es lo que tú no has pensado. Ellos quieren un bebé para ellos 2, no entre 3. No, eso no lo tengo todavía muy claro, no creo. Ok. Mira, yo lo que te propongo es que a partir del día de hoy no va a haber más discusiones, ¿sí? No va a haber más reclamos. ¿En serio? Yo respeto lo que tú quieras. ¿Pero es en serio? Muy en serio. Ok. ¿Te acuerdas que tú me dijiste que te tirarías de la torre más alta si yo te lo pidiera? ¿Y que dijiste que sí? Ok. Entonces, ¿por qué no confías en mí y me apoyas? ¿Va? Aunque, por otra parte, también llegué a pensar que la cigüeña sí me dejó caer y que me di un golpe en la cabeza y por eso quedé un poco loco. Pero por fortuna, crecí y me di cuenta que las cigüeñas son inocentes de todos los cargos. Lo que siento, Elena, es que en verdad ustedes no se han puesto a pensar en todas las consecuencias que un evento como este va a traer a la vida de ustedes y de ese niño. Eso es lo que entiendo. No, es que sí, ya lo pensamos. El niño tendrá una familia. ¿Qué clase de familia? Es una familia maravillosa que lo va a amar. Ustedes, yo. O sea, yo sé que suena rarísimo, que es algo muy complejo, que como no tenemos referencias, pues obviamente esto suena como una locura. Silvia, está comprobado, hay estadísticas. El 80% de las familias tradicionales no funcionan. El mundo está cambiando. ¿Por qué no puede funcionar esto? Porque un niño en las condiciones y la forma en que ustedes lo quieren traer tampoco va a funcionar. ¿Por qué? Porque los niños se traen al mundo por amor. Pero si yo lo quiero traer con amor y por amor. ¿Por amor a quién? ¿Por amor a Bruno, a Pedro o a quién? Por amor a la idea de ser mamá. Ya estamos tocando el punto. Eso es a lo que quiero llegar, Elena. Tú quieres ser madre. Elena quiere ser madre. ¿Me entiendes? Hablé con Silvia y me hizo pensar que no hemos puesto sobre la mesa cómo le haríamos con el bebé entre los 3. Dame más vino, no seas malo. ¿Y entonces? No, pues me hizo pensar como, por ejemplo, las opciones serían papá 1, papá 2, ¿no? Mamá 1 o mamá 2. Sí. ¿Así? Ay, no, ¿cómo que mamá? ¿O quién será la no, mamá no, aquí? a ver, eso está muy complicado. Por eso, tendríamos que vivir como hippies y traernos también a Dante y a su hijo, porque pues... O se puede quedar el hijo con nosotros entre semana y contigo los fines, como papás divorciados. ¿Cuál es la bronca? Claro, algo súper relajado, ¿verdad? O sea, no, el niño necesita un lugar estable. Por eso. Ajá. Es que, o sea, hasta parece de broma, pero es que tenemos que pensar cosas. Ajá. Vamos poniéndonos de acuerdo, ¿no? Sí, Paso que por sin paso. utilizarlos. Paso por paso. ¿Ya hablaste con Dante? Por ejemplo, ese es un tema que yo voy a tener que manejar. Yo también tengo que hablar con Dante. Es mi hermano y sí me importa mucho lo que opina él también. Bueno, yo no me preocuparía por Dante, ¿no? Más bien me preocuparía por tu papá y por Álvaro. Y por toda la gente en esta sociedad que piensa como ellos. No sé qué hacer, no sé qué pensar. Sobre todo cuando me dijeron que tú estabas totalmente de acuerdo. Ah, bueno. Y yo te pregunto,
Si esto llega a suceder, ¿tú qué harías con Elena? ¿Seguirías con ella? ¿Piensas terminar? Si se embarazara, Ajá. mamá, yo amo a Elena, ¿sí? Y si estoy con ella es porque sé que es una mujer cero convencional, una mujer libre y también un poco loca, ya me doy cuenta. Pero amo su locura. ¿Tú qué harías en mi lugar? Pues yo en tu lugar me esperaría un poco a ver cómo se van dando las cosas. Pero, mira, si a mí me hubieran dicho hace algunos años que si yo estaría dispuesta a aceptar al hijo de la que fue el amante de mi marido, hubiera dicho categóricamente que no. Y sin embargo, mira, ya ves. Aquí estamos, mi amor. Bien dice el dicho que si quieres hacer reír a Dios, comienzas a hacer planes. Gracias por los consejos. Pero llegué. Hola, amor. Te preparé de cenar. ¿Ah? Qué activo. Cuéntame qué más hiciste. Espérame porque me rompo los pies. ¿Quieres un masajito? Órale. ¿Qué más hice hoy? Pues, mira, la verdad es que estuve tratando de resolver una paradoja, pero me di cuenta que las paradojas no se pueden resolver. Así que decidí mejor vendarme los ojos y aventarme al vacío. ¿Por qué te vendaste los ojos? Hoy en la tarde platiqué con mi mamá. Sí, Silvia no está de acuerdo. Sí, pero eso no importa. Lo que importa es que yo te amo y que a pesar de que ya me di cuenta de que estás loquita, te amo, aún y con esa locura. Y te quiero apoyar en todas tus decisiones, porque para eso soy tu compañero, de aquí en adelante. Y ante tal despropósito, ¿qué se puede hacer sino felicitar a don Cigüeño y a doña Cigüeña y comenzar a repartir puros? Dante, muchas gracias. De verdad no sabes lo feliz que me haces. Solo te pido que me tengas un poco de paciencia. Yo te amo, que no se te olvide eso. Por algo decidí estar contigo, porque eres una mujer fuera de los convencionalismos, porque ves la vida con mayor libertad. Lo importante es que vamos a estar juntos, ¿no? Te prometo que yo te voy a apoyar en todo. No sé cómo le voy a hacer honestamente, pero de que te voy a apoyar, lo voy a hacer. Yo a ti. Pero que no se diga que los hombres no damos nuestro brazo a torcer por ceder a los caprichos o expectativas del otro. Lo hacemos porque pensamos que vale más brazo torcido que brazo amputado. Hola. ¿Tienes mucho trabajo? Sí, pues tengo algunas terapias que dar y bueno, voy a ver a un paciente que tal vez ya lo pueda dar de alta. ¿Tú vas a ir al CAC a dar tu taller? No, voy a la clínica, pero... Quería pedirte que la próxima vez que vea a Bruno y a Pedro me gustaría que me acompañaras. ¿Se puede? ¿Tú crees? Sí. Creo que lo mejor sería que tú hablaras con ellos a solas. Quiero que te involucres. Que opines. Que tomes decisiones. Mira, yo a lo único que me puedo comprometer ahorita es a ir contigo para escuchar cuál va a ser la decisión que van a tomar. Nada más. Mira, Dante. Te lo estoy pidiendo como un favor. Si tú nos apoyas en esto, vas a hacer más fácil el camino para Bruno y para mí. ¿Sí? Amor, ya hemos hablado de esto antes. Yo me quiero mantener al margen. ¿Sí? Es una decisión de ustedes. Lo que va a cambiar es la vida de ustedes. ¿Sí? Yo quiero mantener distancia, perdón. Si quieres, después tú y yo podemos hablar del tema, pero no frente a ellos. Por favor. Ok. Bueno. Que tengas buen día.
ganas de tener un hijo con Pedro, pero ¿Pero por qué no estás feliz? tengo miedo de que la cosa se complique si Dante no está de acuerdo. Ayer hablé con Dante y me dijo que iba a respetar mi decisión. ¿En serio? Sí, es muy en serio. Porque me pongo en sus zapatos y debe de ser una situación muy incómoda. Sí, no es fácil que tu pareja quiera tener un hijo con tu hermano. Lo que te quiero decir es que si no estás 100% segura, dímelo. Para que nadie salga lastimado, ni tú, ni Dante, ni nosotros. Mira, bro. Si tienes dudas, exprésate, porque no es nada fácil lo que vamos a hacer. Es un paso enorme. Ok. Lo que yo ya decidí está completamente bien pensado. Ahora, obviamente hay sentimientos y emociones encontradas, pero siento que el fin es mucho más grande, mucho más poderoso que cualquier duda o inseguridad que pueda existir entre nosotros. Ahora yo te pregunto a ti, ¿es un hijo? Eso es lo más importante en toda tu vida. ¿Realmente tú estás convencido? Y si no, dímelo. Y cancelamos esto. De verdad no hay problema. Si tú puedes, nosotros también. Qué bueno que lo tengas tan claro. Miren, pásenle. Acomódalas en las dos camas de allá, ¿sí? Sí, claro. Lo que se les ofrezca, si Pedro. quieren agua, lo que sea, ¿eh? Pedro, ¿qué crees? Acabo de hablar con Elena y ya convenció a Dante. No te puedo creer. No. Bueno, es que Elena cada vez me cae mejor. Ella solita domó a la cuadra completa de garañones salvajes Camacho. Bueno, a mí no me domó. Yo te domé a ti. Ah, no te domó. Cuando te conocí solo comías chilorio y tomabas refrescos en bolsita, güey. Yo te domé a ti, dices. Yo te domé a ti. Ven acá. Vamos a ser papás, ¿te das cuenta? Mira, si Dante acepta, vamos a hacer una revolución sexual, amorosa. Se le va a caer los calzones a todo el mundo. ¿Por qué no me quieres apoyar? Porque voy a tener un hijo de unos amigos gays y uno de ellos es tu hijo. ¿Por qué? Elena, efectivamente, uno de ellos es mi hijo. Entonces- Y sé que está capacitado perfectamente bien para ser papá. padre. ¿Y yo? Claro. ¿Y dudas de mí? No, por supuesto Que no voy a ser no. una buena mamá. Claro que no, Elena. Entonces. Creo que vas a ser una excelente mamá. Pero los hijos se tienen por amor. Pero si nosotros lo vamos a tener con todo el amor del mundo. ¿Ah, sí? ¿Tú amas a Pedro? ¿Amas a Bruno? A ver, ¿tú amas a Agustín? Por supuesto que sí. Cuando tuve a mis hijos, sí. Ah, no, pues. Estaba La perdidamente enamorada de verdad, él. no, pues que es que eres una bendecida. No, pero hay Muchas muchas- mujeres no encontramos el amor de nuestra vida ni el príncipe azul. ¿Y qué? ¿Por eso no nos ¿Pero vamos por a qué? dar el derecho de ser madres? Elena, estás confundiendo todo, por Dios. ¿Por qué? Yo no te estoy negando el derecho de ser madre. Entonces. Pero no es de esas condiciones, entiéndelo. Y no solamente estoy hablando por ti. Estoy hablando por Pedro, por Bruno. Pero sí, Y por ese hijo, Ok. por Dios. entiende, por favor, Pedro y Bruno y yo nos queremos, nos amamos, nos respetamos. Va a ser un niño que van a ser en un contorno ¿Cuáles son los amoroso. horarios del niño? ¿Cuántas horas a la semana tienes tú al niño? ¿Cuántas horas a la semana los tienen ellos? No, y ahorita vas a pensar que ¿De qué días? cuando cumpla 20 años, ¿quién va a ir a la universidad? O sea, Exactamente. No, es que no podemos partir desde ahí, ni ¿Cómo siquiera. de que no? Un hijo se programa, se proyecta, se visualiza, por Dios. Sí Se es- desea, se ama. Yo lo deseo y lo amo. Bruno y Pedro lo desean y lo aman. Cada uno por su lado, que lo tenga cada uno por su lado, por Dios. Ok, Hay miles de niños allá afuera, miles, Elena, que están deseando tener un hogar que Pedro y Bruno les pueden dar y que sea responsabilidad de ese niño, Escúchame, de ellos. Por favor, tú estás hablando de otra cosa, estás hablando de adoptar. Y está bien, es hermoso, es un acto de caridad, pero es otra cosa. Yo te estoy hablando de engendrar un hijo, tu hijo. Yo nada más te voy a decir una cosa, una sola. A los hijos hay que tenerlos por amor, por amor. Y tú quieres tener un hijo, yo estoy de acuerdo en que quieres tener un hijo, pero no en estas condiciones. Hoy por hoy eres la pareja de Dante.
Hoy por hoy Dante eres va a tener un hijo. No sé. Tú eres la pareja de Dante. Yo no sé qué va a pasar entre ustedes, pero hoy por hoy es el hermano. Ellos son una cosa y tú eres otra cosa. Ok. No te estoy negando esa. Escúchame. El día que tú tengas, por primera vez, a ese hijo que has llevado durante 9 meses en tu vientre, por el cual te has sentido mal, has tenido mareos, has vomitado, has soñado, has dormido, has visualizado, no lo vas a querer compartir con nadie. El día que ellos tengan a su hijo tampoco lo van a querer compartir y eso va a traer grandes consecuencias. Entiéndelo. Yo no voy a parir al niño, se los voy a regalar. No, Silvia. Voy a ser su mamá. No. Bruno y Pedro van a ser los padres. No, Eso mi es cielo, todo. No. Ok. No. O sea, ¿tú crees que Tú lo voy a hoy regalar? por hoy. Aquí tienen al bebé. Hasta luego. No, Silvia. Pero no han pensado en ese niño. En serio. Yo tengo una gran debilidad por los niños. Lo lamento. Son mi pasión. Tú me has visto cómo voy por la calle y cargo bebés. Sé lo que son los hijos. ¿Tú me quieres convencer? No me vas a convencer. No te voy a convencer. Te estoy dando mis argumentos. Me preocupan. Porque ese niño no va a ser feliz. Y cuando tú te tengas que desprender de ese niño todos los fines de semana, tampoco vas a ser feliz. Y cuando tenga temperatura el niño y ellos lo cuiden, tampoco vas a ser feliz. Hazte responsable de ese hijo. Que sus logros, sus lágrimas, sus risas sean tuyas y de nadie más. Y que ellos también se hagan responsables de ese niño. Cada uno con su propio hijo. Y voy a amar a tu hijo y voy a amar al hijo de ellos también. Pero no en estas condiciones. Chapada a la antigua. Estoy vieja, como me quieras ver. Por Dios, piénsalo. Piénsalo. Deli. ¿Ah, sí? ¿Lo preparó? No. Que no. Buenísimo, te lo Oye, pues vamos a poner la mesa, ¿no? A ver, te ayudo. Mira, acá abajo están los platos. ¿Listos? Sí. Aquí abajo.